Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. ¿Cómo van con su Merlina? Espero que muy bien, ya realizamos todo el cuerpo y pues en este tutorial vamos a terminar de realizarla. Haremos el vestido, los detalles del rostro, el pelito, en fin, los detalles que nos hicieron falta. Aquí vamos a terminarla. Recuerden que cuando trabajamos con colores muy oscuros es importante, sobre todo el color negro, es importante trabajar de preferencia de día, cerca de una ventana e incluso pueden acercarse a una lámpara para que tengan toda la luz que sea posible y no forcen su vista. Así es que esa es la recomendación. Como siempre, les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Por favor, den like en este momento. Solo volteen abajo de su dispositivo, en la parte de abajo de la pantallita, van a ver una manita con el dedito arriba y la tocan y eso es todo. Habrán dado like y también compartan para que cada día seamos más y más en este canal. Vayan también a formar parte de mis redes sociales en Facebook, Cometa Crochet, en Instagram, cometa-shop-mx y en TikTok, Cometa Crochet. Ahí vamos a poder estar en un contacto más directo, podrán enviarme dudas, sugerencias, comentarios y también podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar con la realización de la cabecita. Si ya hicimos todo el cuerpo, ya no nos vamos a ir aquí punto por punto. Les voy a explicar cómo realizarlo y no les va a costar ningún trabajo. Toman su hebra de color carne y van a comenzar haciendo un anillo mágico en la vuelta número 1 y dentro del anillo mágico harán 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Y de las vueltas 12 a la 24 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 66 puntos. Muy bien, seguimos con la vuelta 25, en la que haremos 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Vuelta 26, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos. Vuelta 27 a la 31, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 78 puntos.
A partir de la vuelta 32 vamos a comenzar con las disminuciones. Haremos 11 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Y en la vuelta 33 haremos 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Antes de continuar, amigas y amigos, vamos a colocar los ojitos. Son ojos de seguridad del número 14. Van a ir ubicados, miren, van a empezar ustedes a contar a partir del anillo mágico. El anillo mágico es la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar a la vuelta número 22. Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 22 y 23 con una separación de 12 puntos. Muy bien. Entonces, es importante colocar de una vez los ojitos porque más adelante el espacio se va a hacer más pequeño y ya les va a costar trabajo colocarlos. Así es que los colocamos de una vez antes de continuar. Y una vez que ya los tengan colocados, vamos a continuar. En la vuelta número 34 vamos a realizar 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 35. 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 36, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 37, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 38, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 39, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 40, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y vuelta 41, 4 puntos bajos y una disminución 4 veces, terminando la vuelta con 20 puntos. Al final hacen un punto deslizado, cadena para fijar y dejan hebra larga, ya que con esa hebra vamos a coser más adelante la cabecita al cuerpo de Merlina. Amigas, vamos ahora a colocar la naricita de Merlina. Con su aguja lanera o algo que tengan ustedes van a ubicar la parte central. Miren, las vamos a colocar aquí en la vuelta donde terminan los ojitos, vean. Abajito, abajito, en la vuelta que sigue de donde terminan los ojitos. Pongan marcadores, si así lo desean, del tamaño que quieran ustedes la nariz. Entramos por un costado y vamos a salir aquí en el primer alfiler. Ya hemos colocado las que han trabajado conmigo, es muy fácil colocar la nariz. Dejan esta hebra de este lado y entramos ahora donde estaba el segundo alfiler. Vamos a pasar esta hebra aquí hacia abajo, mejor hacia arriba, sí, mejor hacia arriba. Y vamos a comenzar a dar puntaditas, amigas. ¿Cuántas? Las que ustedes quieran. Hay personas que les gusta una nariz con unas 2, 3 puntaditas que apenas sí se notan. A otras nos gusta que la nariz sea más marcadita. Eso ya es a gusto de cada quien. Entonces van a comenzar a dar puntaditas hasta que la naricita quede a su gusto. Voy a realizarlo. Una vez que la naricita haya quedado como a ustedes les guste, miren, yo aquí ya, hasta ahí ya me gustó cómo quedó, le di como 6 vueltas más o menos. Y vamos a salir aquí en este costado, justo donde entramos, por ahí vamos a salir nuevamente. Vayan acomodando las hebritas de la nariz que quede bien derechita, bien parejita. Y al final simplemente hacemos un nudo. Hacemos otro nudo apretaditos y estas hebras vamos a perderlas por dentro de la labor. Simplemente cortamos el sobrante y con nuestra aguja lanera, con la parte gruesa que es donde ensartamos, vamos a ir perdiendo hacia adentro de ese punto. Miren,
Y ahí van a quedar esas hebritas perdidas. Nadie va a saber que hay unas hebritas, que ahí hicimos un nudito. Muy bien. Y así es como va a quedar colocada la naricita. Vean qué bonita, amigas. Vamos a continuar con más detalles. Lo que vamos a hacer ahora es el hundimiento de los ojos. Como ven, ya ensarté una aguja lanera. Van a entrar por cualquier punto de la cabecita y van a pasar hacia acá, vean, en algún punto que esté abajito del ojo. ¿Por qué? Porque nos vamos a trasladar 1 o 2 puntos más, vean, hacia mi izquierda, y de ahí nos pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo. Aquí vamos a salir en algún punto que esté abajito, allá arriba del ojo, pero que alcance a estar por debajo, amigas. Vean, ¿para qué? Para que la hebra al momento quede escondida abajito del ojo, atrás del ojo. Aquí me recorro unos 2 puntitos a la derecha y salgo donde entré de manera inicial. En el mismo punto, es importante salir en el mismo punto. No vayan a salir en otro punto, tiene que ser allí mismo. Ay, aquí ya se me atoró. Cuando esto les pase, simplemente toman sus pinzas y va a ser bien fácil sacarlo. Miren, ahí está, un jaloncito y ya salió. Muy bien. Entonces jalan la hebra y lo que van a hacer es ejercer tensión. Jalan, 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 jalan. Y vean cómo se hunden los ojos. Aunque ustedes vean, no, se ve muy hundido, se ve muy feo, no me gusta. No le hace, amigas, así déjenlo. ¿Por qué? Porque se va a aflojar un poquito al momento de hacer los nudos. Poco a poco se va a ir como que esos hilos de allá adentro acomodando entre el relleno y ya no se va a ver tan hundido. Esto ya es a gusto de cada quien. Y miren, allí quedaron los ojitos bien hundidos, amigas. Y ya saben, aquí arriba hice los nudos y simplemente pierden hacia adentro. Si les queda ahí como ese hoyo, como ese hueco, traten de acomodarla con la misma aguja lanera. Jálenlo un poquito con la aguja lanera, pero no importa tanto. Sí, jálenlo porque podría notarse cuando coloquemos el pelo. Miren, así lo jalan hacia arriba y eso es todo. Si les queda un poquito hundido, no pasa nada. Allí vamos a colocar el cabellito. Y así es como habrán quedado los ojitos, amigas. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero en la parte de abajo. Yo le había colocado boquita, pero decidí quitarle la boquita porque Merlina es muy inexpresiva. Así es que en este caso nuestra muñequita no llevará boca como es con los amigurumis originales. Y vamos a hacer lo mismo, solo que ahora entré por abajo, por el hoyo que nos quedó aquí en la cabecita. Ay, jalé demasiado y lo jalé con todo. Miren, en el hoyo que está abajo, entro junto al ojo, en la vueltecita abajo del ojo, y recuerden, dejan aquí una hebrita. Nos recorremos unos 2, máximo 3 puntitos y nos vamos al otro ojo. Allí saco, me recorro unos 2 o 3 puntitos y vean cómo al jalar esa hebrita se va a quedar escondida debajo del ojo, ven, ahí no se nota. Aquí 2 o 3 puntitos y nos vamos a salir por donde entramos. Aquí vamos. Recuerden que entramos por este espacio. Al momento de jalar, esas hebras se van a hundir por debajo de los ojos y no se van a notar. Y igual que como hicimos arriba, jalen fuerte. Ustedes, repito, si sienten, no, es que ya se ve muy hundido, qué feo. No importa, así déjenlo. A menos que hayan rellenado demasiado su cabecita, tal vez podría ser algún problema, pero no lo creo. Ustedes jalen, hacen los 2 nuditos como hicimos arriba y al momento, como les digo, miren, aquí como que soltábamos un poquitín aquí y después ya la misma hebra que queda ahí adentro se vuelve a acomodar solita y ya no va a quedar tan hundido y se va a ver bien bonito, amigas. Así es que miren, si ven, se le marcaron incluso sus cachetitos, sus mejillas y se ve bien bonita, se ve con mucha naturalidad el rostro. Miren, ya nada más acomoden con su mano, con sus manitas, acomoden el relleno y listo. Vamos a colocar ahora pestañas y cejas. Aquí ya coloqué una. Cuando coloquen la segunda, lo que tienen que intentar es lograr el mayor parecido posible. Miren, ¿ven? Entran
con aguja, perdón, con hilo de color negro en la parte interna lateral del ojito. Van a irse ahora al otro lado, a la misma altura donde entraron, van a salir, pero ahora del otro lado, y después se van hacia arriba. Todas estas puntadas deben estar pegaditas al ojito, todas pegaditas al ojito, y jalan, miren. Jalan de esta forma. Ahora por arriba de esa hebra, vean cómo me paso hacia arriba de la hebra y me regreso. Ahorita van a ver por dónde voy a salir, miren. Aquí, arriba de la hebra, pero salgo, pero ahí entro en el mismo punto y salgo aquí. ¿Ven? Una vez que hayan esto, van a dar un pequeño jaloncito. Simplemente lo que vamos a intentar aquí es que no se vea triangular, no jalen tanto que se vea triangular, estamos buscando que se vea redondito, natural arriba del ojo, y ya simplemente nos vamos a subir una vuelta y nos vamos hacia la derecha un punto y medio. Aquí van a ir ustedes observando para que les quede lo más parecido. Miren, me subo una vueltecita, observo cómo me quedó mi primera pestaña y ahí voy a salir con la segunda. Voy a de una vez a colocar la ceja. Miren, debe de quedar más o menos a la altura del ojo, de la parte interna del ojo a esa altura. Y simplemente vamos a contar unos 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 puntos. Aquí es, la sugerencia es que tomen como referencia la cejita, la pestañita, más o menos a esa altura, unos 6 o 7 puntos. En esta ocasión no vamos a hacer inclinación, debe de quedarles parejita la ceja. Esto ayudará a que Merlina tenga la menor expresión posible. Merlina es muy inexpresiva y eso es lo que vamos a buscar en esta ocasión, la menor expresión posible en el rostro de Merlina. Y una vez que hicieron esto, no van a desensartar la aguja. Esto pueden hacer en todos los demás detalles que hicimos al final. Aquí hago los 2 nudos, vean. Aquí mismo vuelvo a entrar allí donde hice los nudos centro. Me voy a ir a cualquier punto, de preferencia aquí en el anillo mágico. Miren, entro en el mismo punto, me voy arriba hacia el anillo mágico, jalo fuerte y ahí se va a perder esta hebra. Muy bien. Si dejan hebra larga del otro lado, pues también la ensartan y por ahí pueden entrar y perder sus hebras. Pero como yo no dejé hebra larga, miren, ya la corté y simplemente con mi aguja lanera la escondo hacia adentro. Ahí está. Vamos, amigas, vamos escondiendo hebras. A veces se van hacia adentro con el primer empujón y a veces se tarda un poquito más uno. Y miren, ya quedó el rostro. La verdad es que se ve muy bonito. Espero que a ustedes también les guste. Antes de colocar la cabecita al cuerpo, vamos a realizar este detalle que lleva aquí, es el cuello del vestido. Vamos a hacerlo de una vez porque después podría dificultarse muchísimo. ¿Vieron cómo introduje la aguja en el punto central frontal? Muy bien, pues así la introduje, engancho, saco y ya aquí levanté 2 cadenas. En ese mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Las 2 primeras cadenas equivalen a mi primer medio punto alto. Muy bien. Me voy al siguiente punto y voy a hacer en ese mismo punto 2 medios puntos altos. Eso haré en toda la vuelta. 2 medios puntos altos en cada uno de los buclecitos que dejamos libres. Recuerdan que en esta vuelta trabajamos en bucle trasero, pues nos quedaron libres ahí 20 bucles delanteros. Entonces, repito, haremos 2 medios puntos altos en cada uno de esos bucles y estaríamos terminando esta que es la vuelta número 1 con 40 medios puntos altos. Una vez que finalizamos, acomodan la muñeca como están viendo, nos vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a hacer un punto alto. Ya enganché la hebra, saco, dejo 2 y luego los otros 2, así hacemos el punto alto. Vamos a hacer el resto de la vuelta con medios puntos altos. Engancho la hebra, me voy al siguiente punto, engancho nuevamente, pero tejo los 3 juntos.
Toda el resto de la vuelta la haremos de esta forma, en medios, puntos altos. Cuando lleguen al final de la vuelta, se saltan un punto y el último punto lo van a hacer en punto alto, amigas. Estaríamos así haciendo una disminución al inicio y al final de la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 38 puntos. Una vez que hayan realizado eso, levantan con 3 cadenas, amigas, les va a quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Miren, aquí voy a levantar las 3 cadenas, giro la labor y en la vuelta número 3, una vez más me voy a saltar el primer punto, allí no voy a hacer nada y en el que sigue hago un punto alto. Muy bien, esto haría una disminución. Aquí hacemos el punto alto, después vamos a trabajar en puntos bajos. A partir de aquí estaríamos trabajando, ay amigas, ya había enganchado hebra, no. A partir de aquí vamos a trabajar en puntos bajos, vamos a hacer 34 puntos bajos. Así miren, esta parte del cuellito va a quedar más pequeño, muy bien. Cuando terminen, amigas, van en los 2 últimos puntos, cuando lleguen a los 2 últimos puntos finales, miren, aquí trabajan y aquí al final se saltan el último punto, ahí estoy tapando con mi crochet, trabajan con sus puntos bajos, aquí se saltan un punto y en el último punto vuelven a terminar con un punto alto, estarían terminando con 36 puntos. Así nos habría quedado el cuellito, vean qué bonito quedó y fácil de hacer. Es un poco, mire, para mí fue un poco complicado, ya ensarté mi aguja y por acá por abajo voy a hacer un nudo y perder, amigas. Para mí fue en cierta forma complicado porque, ay amigas, tengo aquí la cámara, la muñeca es un tanto grande y me estorba un poquito, pero para ustedes no va a ser difícil. Pues hacen el nudo y pierden por debajo del cuellito. Vamos a hacer ahora el vestido. Yo aquí ya me adelanté haciendo 42 cadenas. Con mucho cuidado la van a cerrar para que quede bien cerradita y no vaya a quedar torcida. Nos ubicamos en la primer cadena y hacemos un punto deslizado para cerrar. Aquí tenemos el punto deslizado. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos aquí a levantar con 3 cadenas. En todas las vueltas vamos a levantar al iniciar 3 cadenas. Muy bien. Aquí levanto mis 3 cadenas y lo que voy a hacer en esta, que es la primera vuelta, 2 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta. Estas 3 primeras cadenas solo nos sirven para subir la labor, esas no van a contar, así es que ya hice aquí un punto alto, me voy a la siguiente cadena y voy a hacer otro punto alto. Recuerden tener una lámpara, trabajar de día y cerca de una ventana. Muy bien, en la siguiente cadena voy a hacer 2 puntos altos, o sea, un aumento. Esto voy a hacer durante toda la vuelta hasta finalizarme todas las cadenas. 2 puntos altos y después un aumento. Estaría terminando esta que es la vuelta número 1 con 56 puntos. Vayan perdiendo la hebrita inicial, amigas. Muy bien, ya terminé la vuelta, me ubico en el primer punto, hago un punto deslizado, levanto mis 3 cadenas que solo me sirven para subir la labor y en la vuelta 2 voy a realizar un punto alto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 56 puntos altos. Muy bien. Lo que vamos a hacer, ya sabemos, terminando la vuelta nos ubicamos en el primer punto, hacemos punto deslizado, levantamos con 3 cadenas y lo que vamos a hacer a continuación, recuerden que estas cadenas solo nos sirven para subir la labor y en la vuelta número 3 haremos 3 puntos altos y un aumento, terminando la vuelta con 70 puntos. Así nos va quedando el vestidito, amigas. Déjenme voltear porque lo estaba viendo por el revés. Vamos a realizar de las vueltas 4 a la 14 un punto en cada punto, terminando la vuelta 14 con 70 puntos. Y miren, así habrá quedado el vestidito súper fácil de realizar. Cuando hayan finalizado, simplemente van a hacer un punto deslizado, como hicimos en todas las vueltas, y vamos a jalar la hebra fuerte. Vamos a dejar la hebra lo suficiente
suficientemente larga para que podamos ensartar nuestra aguja lanera por el lado de adentro del vestido. Haremos un nudo y vamos a perder entre el tejido el exceso de hebra. Una vez hecho esto nos va a quedar algo así, vean. Vamos a tomar el cuerpo de Merlina, vamos a levantarle los bracitos hacia donde nos quedó la articulación del cuello y cabeza y vamos a colocarle el vestidito, amigas. Así, de esta manera, hasta llegar a la altura de en esta parte donde trabajamos en bucle trasero, casi al finalizar, casi para llegar a los bracitos. Recuerden que trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Allí se ven, amigas, ustedes los van a ver perfectamente. Aquí, que es la unión del vestidito, lo vamos a dejar que quede hacia la parte de atrás del cuerpo de Merlina y vamos a comenzar a dar puntadas, amigas. Yo ya ensarté mi aguja lanera. Si ustedes creen que es necesario colocarle alfileres para que no se les mueva, vayan colocando. Miren, ahí se ve perfectamente los buclecitos donde vamos a ir ahorita cosiendo el vestidito, y pueden ir colocando esos alfileres para que no se les mueva. Ensarten una aguja lanera con hebra de color negro. Yo voy a entrar aquí como por debajo del vestidito y en cualquier punto de esos bucles que quedaron libres voy a salir. Vean, aquí abajito, bajito de uno de esos bucles voy a salir. A ver, aquí, ahí está. Allí voy a... Ay, no, ya me regresé, amigas. Miren, salí arribita, es indistinto, arriba o abajo, de preferencia abajo, amigas. Y van a comenzar a dar puntadas. Voy a entrar ahora sí por debajo y por cualquiera de los puntos del vestidito. Bueno, más bien el punto que quede a la misma altura de ese buclecito. Tenemos los mismos puntos en el vestido y los mismos puntos en el cuerpo, así es que va a ser, vamos a realizar un punto aquí, miren, en el cuerpo y un punto en el vestido. Y hacemos nuestra puntadita. Nos seguimos al siguiente punto del cuerpo y al siguiente punto del vestido. Y así vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta finalizar la vuelta, amigas. Recuerden, tenemos los mismos puntos. Cuando hayamos terminado de coser, ya aquí ya me quedó el último punto, vuelvo a entrar al cuerpo y salgo donde entré inicialmente, aquí abajo del bracito. Y lo que vamos a hacer es perder las hebras. Justo en el punto donde entré, aquí debajo del bracito, salgo. Voy a realizar allí 2 nudos, amigas, y vamos a perder la hebrita por debajo del bracito de Merlina. Aquí ya hice un nudo, voy a hacer un nudo más y lo perdemos como hicimos en la cabecita. Muy bien, ahora sí es momento de colocar la cabecita. Miren, aquí abajo, fíjense que no está tan relleno y se me hizo fácil ahuecar con mi dedo, pero me ayudé de mi crochet para entrar todavía más profundamente. Ese hueco debe de abarcar hasta mínimo las cejas, amigas, y va a ser bien fácil colocar la cabecita de esta manera. Muy bien, yo ya ensarté mi aguja lanera en la hebra que habíamos dejado larga en la cabecita, porque si recuerdan les dije que con eso íbamos a coser la cabecita al cuerpo. Cuiden que quede perfectamente mirando hacia el frente, que no les vaya a quedar mirando hacia un lado o hacia el otro. Si creen necesario colocar alfileres para que no se les mueva, está muy bien. Y van a hacer esto, miren. Verifiquen que esté perfectamente mirando hacia el frente. Coloquen alfileres si es necesario y den un giro. Y ahí van a, con su ojito, van a visualizar en dónde cae la hebra, en qué punto cae la hebra. Entonces, justo en ese punto donde cae la hebra, amigas, voy a hacerlo nuevamente, miren. Justo en ese punto donde cae la hebra voy a introducir mi aguja lanera. Y si recuerdan, terminamos el cuerpo con 20 puntos, al igual que la cabecita. Entonces también tenemos los mismos puntos y vamos a ir cosiendo un punto en la cabeza y un punto en el cuerpo. Miren, en la cabeza van a entrar de esta forma, de la parte interna hacia la parte externa de la cabecita, y en el cuerpo de la parte externa hacia adentro. Es importante que
traten de hacer estas puntaditas como les estoy diciendo, porque esto va a ayudar a que prácticamente esas puntadas no se noten. Así es que yo les sugiero que traten de hacerlas de esta forma. Miren, ahorita voy a entrar en la cabeza de adentro hacia afuera, ¿ven? Así, y en el cuerpo de afuera hacia adentro. Repito, traten de hacerlo de esta forma y así las puntadas se van a notar muy poquito. Muy bien, voy a seguir cosiendo, amigas, y les digo que hacemos más adelante. No cosan toda la cabeza. Dejen unas puntadas antes de terminar. ¿Por qué? Porque si ustedes sienten que le falta relleno tanto al cuerpecito, al cuellito, como a la cabeza, este es el momento de terminar de rellenar la cabecita. Todavía estamos a tiempo. Yo sí sentí que le hacía falta un poquito de relleno, así es que voy a aprovechar para colocárselo de una vez. Muy bien. Entonces coloquen todo el relleno que ustedes sientan que le haga falta. Si sienten que en el cuellito también le falta un poco, pues de una vez, amigas, a colocarlo de una vez. Una vez que hayan hecho esto, que ya esté bien rellena la cabecita, sigan con las puntaditas. Cuando hayan terminado de coser todos los puntos, simplemente van a hacer un nudo y van a perder la hebra sobrante hacia la cabecita. Anuden fuerte. Si creen que necesitan otro nudito más adelante, pueden realizarlo y perdemos hacia cualquier parte de la cabecita. Jalen y cortan la hebra sobrante y ni se va a notar, nadie se va a enterar que allá abajito hay una hebra, amigas. Y así habrá quedado colocada la cabecita. Ya nos falta muy poco, ya avanzamos muchísimo. Vamos a hacer el cabellito. El cabello va a ser muy fácil de realizar porque ya hicimos la cabeza. Vamos a realizar exactamente lo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 23. Aquí la sugerencia es la siguiente. Deben de utilizar la misma tensión con la que hicieron en la cabeza, deben de realizar para que el cabellito les quede perfectamente bien, pero si no, no pasa nada. Yo sugiero que cuando vayan por ahí de la vuelta 19 o 20, empiecen a medir el cabellito y cuando quede como ustedes, tal y como ustedes quieren, ya pueden hacer lo que estamos viendo. Punto deslizado, cadena para fijar y dejan hebra larga. Repito, vayan midiendo. Si ustedes utilizan la misma tensión, aproximadamente en la vuelta 23 ya les va a quedar perfecto el cabellito. Pero vayan midiéndola, por favor. Miren, dejan hebra larga, como les decía, porque con esta hebra vamos a coser ahora este cabellito a la cabecita de Merlina. Si quieren, pueden, porque va a quedar justita. Entonces pueden jalar como les acaban de ver para que se haga un poquitito más grande. Va a volver a su forma original. Ese jaloncito es simplemente para que no nos cueste trabajo colocarla. No lo vayan a colocar tan enfrente, amigas. Merlina es frentona, Y vamos a empezar a colocar de esta forma, vean. Sí van a sentir que queda justa, pero eso es justo lo que estamos buscando, que quede a la medida lo más justa que sea posible y vamos a acomodar perfectamente para que no queden burbujas dentro entre la cabecita y el cabello de nuestra Merlina. Miren, voy a acomodarla para que aquí donde está la unión, bueno, más bien donde termine el cabellito, quede perfectamente acomodado hacia atrás y así acomodan, amigas. Observen que quede muy bien, que no queden burbujas aquí. Aquí vean, yo por eso hago eso que ven con mi mano. Y miren, aquí adelante pues no me gustó, está muy adelante. Entonces seguimos acomodando hasta que quede a nuestro gusto, amigas. Es un trabajo de mucha paciencia, las que lo hacemos sabemos que así es. No se desesperen si queda justa. Eso es lo que estamos buscando, que quede bien ajustadita a la cabecita de Merlina. Muy bien. Una vez que hayamos logrado esto, miren, a mí ya me gustó ahí cómo quedó. Verifiquen que de ambos lados de la ceja hayan quedado los mismos puntos. Miren, 1, 2 y acá, ahí está, miren, aquí está donde termina la ceja y queda 2 puntos. Quedó muy bien ubicada. Ahora, aquí donde están las cejitas, vamos a comenzar a contar las vueltas. Aquí llevo 2, 3,
4, 5, entre las vueltas 5 y 6 está muy bien que les quede el cabellito. Les digo que Merlina es un tanto frentona. Una vez que haya colocado, si ustedes necesitan colocar alfileres para que ya no se les mueva la cabeza, adelante, amigas. Adelante, adelante. Está muy bien que coloquen esos alfileres. Ya nada más rectifico que no queden burbujitas y voy a empezar a coser. De aquí de donde terminé, ahí justo me voy a ir hacia la cabecita, amigas, y me voy a regresar aquí mismo en el siguiente puntito de donde terminé. Aquí en el siguiente, más bien no, me recorrí 1 o 2 puntos, sí, porque ahí ya quedó justa. Me recorrí 2 puntitos. Muy bien. Vuelvo a entrar aquí y miren, aquí sí ya me recorro unos 3 puntitos hacia adelante. 3 o 4 está bien. Es importante no coser punto por punto porque al momento de que ustedes observen se van a notar mucho los puntos. Aquí buscamos que se vea lo más natural que sea posible. Me recorro un punto, entro a la cabeza para ajustar el pelito a la cabeza, para coserlo a la cabeza, y aquí ya me recorro unos 3 o 4 puntos hacia adelante. Vean, aquí ya sale un poquito hacia adelante. Jalo sin jalar demasiado, porque si jalan demasiado se ve muy feo. Aquí me recorro un punto y engancho la cabeza y aquí ya me recorro unos 3 o 4 puntitos. Esto vamos a hacer hasta finalizar de coser la cabeza. Miren, si jalan demasiado se va a ver esto y se ve muy feo. No jalen demasiado, solo que sostenga bien la cabecita y eso es todo. Voy a terminar de coser. Ya terminé, amigas. Al final hice un nudito y perdí la hebra negra entre la cabecita. Vamos a hacer ahora este detalle que es el partido de la cabecita. Esto ya es a gusto de cada quien. Si quieren utilizar la hebra completa, está bien. Yo dividí la hebra de sinfonía, que es de 6 hebras, la dividí en 3 hebritas y solo voy a utilizar 3 para hacer el partido del cabellito. Voy a entrar aquí por un punto que esté cerca, bueno, lateral a la altura de los ojitos, y voy a salir justo enfrente. Traten de ubicar la parte central, que quede bien centradito el partido de cabello. Bueno, vamos a poner esa hebra que va a simular que Merlina tiene su raya en medio. Entran aquí en medio, dejan una hebra un poquito larga y aquí van a acomodar la hebra. No vayan a soltar esta inicial, que se les puede soltar. Al momento de jalar se les puede ir, Entonces acomoden bien ese cabellito, que quede bien al frente, al centro, amigas. Si necesitan alfileres para ubicar esos puntos centrales, tanto enfrente como atrás, y que no se les pierda, miren, todo es válido. Todo es válido. Pueden colocar esos alfileres y ya después se los quitan. Aquí el punto es que quede bien ubicado al centro, tanto enfrente como atrás. Y miren, aquí voy a salir en el mismo punto donde entré. Repito, si quieren utilizar la hebra completa y que quede más marcado el partido de cabellito, está muy bien. Miren, y ya nada más van a jalar para ajustar esa hebrita, ese partido de cabello, esa hebra que pusimos para partir el cabellito. Jalen lo suficiente para que quede bien ajustada y se vea ese partido. No jalen demasiado tampoco, porque se va a notar. Miren qué feo se ve. Entonces no jalen tampoco demasiado, lo suficiente nada más para que quede la hebrita bien justita, bien ubicada al centro. Miren, que no les quede chueca, bien ubicada al centro, bien derechita, pero sin jalar demasiado, que se llegue a notar ese hundimiento que se ve feo. Una vez que ya hicieron eso, miren, aquí no me gusta, jalamos un poquito, que no quede tan apretado, y ya hacemos aquí los 2 nuditos. ¿Ven? Aquí va el primer nudo, vamos a hacer un nudo más. Y ya sabemos cómo vamos a perder esa hebrita hacia adentro de la cabecita. Miren, así nos habrá quedado la raya en medio de la bonita y hermosa Merlina. Miren, amigas, vamos ahora a colocar el cabellito. Yo utilicé esta caja. Los cabellos de Merlina me quedaron de 40 centímetros.
córtenlos del tamaño que ustedes quieran. Yo siempre les digo, tengan una imagen cerca del personaje que están realizando para que vean más o menos a qué altura queda el cabello. Yo lo corté de 40 centímetros. Pueden ustedes utilizar un cartón, una libreta, algo rígido con el que puedan ir haciendo lo que están viendo. Yo como que envuelvo mi caja. Una vez que corte yo las hebras me van a quedar de 40 centímetros. Vayan cortando de a poco en poco. No vayan a cortar mucho para que no se les vaya a desperdiciar hebra. Entonces vayan cortando de a poco unos 20 vueltas y cortan y lo van colocando. Calculen ustedes para que no vayan a desperdiciar material. Miren, una vez que ya cortaron un poquitín de hebras, cortamos acá abajo y como les digo, cada hebra ya en total de largo me quedó de 40 centímetros. Ay, aquí que me quedó una sin cortar. Muy bien, una vez que tengan esos cabellitos, amigas, van a ir tomando de 2 en 2. Los van a tomar de esta forma y van a unir los dos extremos así, a la mitad. Y van a ubicarse en esta parte donde se doblan los dos cabellitos. A la altura de del ojito de Merlina vamos a comenzar a colocar cabellitos, vean, aquí. Entonces enganchan las dos hebras, jalan y van a hacer esto, miren, para anudar. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente. Tomamos los dos cabellitos juntos, nos vamos al otro extremo de los dos cabellitos, miren, y hacemos el doblez. Arriba donde está el doblez, enganchan en el siguiente punto. Van a estar colocando dos cabellitos en cada punto, sacan y también esta es otra forma, miren, abren aquí, abren y con los dedos toman el cabellito sobrante y hacen el nudo. Pueden hacer esto como más se les facilite y van a colocar un cabello en cada uno de los puntos hasta llegar a la misma altura. De aquí donde comenzaron, del otro lado deben finalizar. Miren, amigas, me gustó más a la altura de las cejas. Si es que le puse más cabellitos, me subí a la altura de las cejas y allí fui colocando cabello por cabello a la bella Merlina. Así es que yo sugiero que lo hagan así, se ve mejor, pero como a ustedes más les guste. Y miren, aquí yo ya realicé una de las trenzas de la linda Merlina. Vean, lo que vamos a hacer es dividir por la parte de atrás el cabello en dos. Yo sugiero que cepillen el cabello, más bien con un peine de cerdas de estas gruesas o con un cepillo pero muy suavecito para que no se les vaya a maltratar su material. Su hilaza se puede hacer fea si cepillan demasiado. Miren, aquí yo ya dividí a la mitad y lo que vamos a hacer, este cabello de esta mitad lo vamos a dividir en tres, que cada uno de esas tres partes quede más o menos o de preferencia con las mismas hebras y si no lo más parecido, que queden cada una de esas tres partes iguales y vamos a comenzar a hacer nuestro trenzado tratando de jalar un poquito hacia adelante para que la trencita le quede a la altura un poquitito más adelante de los bracitos y ya vamos a trenzar un poquito, bueno, una parte a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha, una a la izquierda y así vamos a ir trenzando hasta llegar hasta que ya no puedan trenzar más, amigas, hasta que prácticamente se les haya acabado el cabellito. Sus mismas manos les van a decir hasta aquí, ya no se puede más. Entonces cuando hayan llegado al final, uno de las mismas hebras que cortamos la vamos a utilizar para anudar esta parte de abajo del cabellito de Merlina. Le vamos a dar, aquí ya le di una vuelta, voy a darle una vuelta más, aprietan bien y de preferencia el nudito que quede hacia abajo de la trenza, hacia el cuerpecito, hacia el vestido de nuestra muñequita. Y aquí aprietan muy fuerte, hacen un segundo nudo, aprietan bien fuerte y lo que vamos a hacer ahora es cortar, miren.
quedó unas hebras más largas, otras más cortas. Vamos a cortar de tal manera que ambas trenzas nos queden a la misma altura, no les vaya a quedar una más chica y otra más grande. Miren, aquí ya peiné el sobrantito y vamos a cortar. Miren, corten un poco. No corten de un tajo, corten un poco y miden a la primer trenza. Muy bien. Es lo que yo voy a hacer ahora, miren, porque si corto de un tajo, ¿y qué tal si me paso, amigas? Si ustedes tienen buen ojo, pues de una vez al primer corte puede quedar, pero no, miren, a mí no, yo no me atrevo. Me falta un poquito, pero así ya me siento yo más segura que en el segundo corte ya me quede bien a la misma altura cada una de las trenzas. Voy a cortar de nuevo y vamos a finalizar ya la realización de nuestra linda Merlina, amigas. Y miren, así quedó. ¿A poco no quedó bien bonita, amigas? Estoy bien contenta con lo que logré. No le pusimos boquita porque Merlina es muy inexpresiva, entonces la boquita pues no le va. En mi opinión no le va, pero si ustedes quieren ponerle boquita, por ahí tengo el tutorial de cómo hacer los detalles del rostro y pueden ponerle boquita. Y miren qué preciosa quedó, amigas. Igual, si quieren el vestidito más largo, pues le pueden hacer más vueltas, amigas. A mí así me gustó. Bueno, pues llegamos al final de este tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto con más personajes.